le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y enrollándolo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Queridos hermanos, Jesús, en la pequeña sinagoga de Nazaret, abrió el libro de la palabra de Dios, lo leyó y luego lo cerró. Este detalle del evangelista San Lucas no lo podemos pasar por alto. En Cristo se abre la palabra de Dios y en Cristo se cierra la palabra de Dios. Es decir, en Él todo el Antiguo Testamento encuentra su sentido y plenitud, y es en Él donde se fundamenta la nueva alianza de Dios con la humanidad, contenida en el Nuevo Testamento, sellada con su pasión, muerte y resurrección. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Es precisamente por esto que San Lucas, al introducir su Evangelio, como lo escuchamos este domingo, dice: muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es tan serio lo que está en juego en Jesús que no basta un conocimiento superficial de su persona y una vivencia light de sus enseñanzas. En Cristo se abre y se cierra la palabra de Dios. Más aún, en Cristo se abre y se cierra la historia de la humanidad. Toda la historia humana tiene por origen a Cristo y por fin a Cristo. Es por ello por lo que cuando la humanidad se aleja de Dios y decide construir una vida sin fe, ésta inevitablemente termina por volverse contra el hombre. Estamos presenciando una humanidad que renuncia a aquel que sostiene en el ser todas las cosas. San Lucas, al igual que nosotros, no conoció a Jesús, pero al oír de él se dio cuenta que el libro de la vida lo abre y lo cierra el Señor, y por eso decidió investigar a fondo y ponerlo por escrito, para darle fundamento no solo a la fe, sino que a la vida misma. En Cristo se abre y se cierra la historia. Jesús es la clave de lectura para entender el porqué de nuestro existir. Así lo expresaba San Agustín en esta conocida frase: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cristo, comprendido así, no es un gestor para solucionar problemas, a quien nos acercamos para pedirle favores, sino que es la fuente misma de nuestra vida, en quien la vida, con sus alegrías y dolores, encuentra sentido y plenitud. Nunca olvidemos que la sencilla escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret, abriendo y cerrando el rollo de la palabra de Dios, es la potente imagen del libro de la humanidad, cuyo principio y fin, alfa y omega, es uno solo: Jesús. En este contexto, vamos al corazón del pasaje leído por Jesús. En él pronuncia las palabras del profeta Isaías que definieron su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús declara que vino para evangelizar a los pobres. Los pobres no son solo aquellos que carecen de bienes materiales,
sino también a aquellos que están espiritualmente vacíos. Su mensaje trasciende las barreras de las clases sociales y se dirige a toda la humanidad, recordándonos que el amor de Dios no discrimina. Es un llamado a reconocer que nuestra fe no se basa en el cumplimiento frío de normas, sino en el reconocimiento del amor incondicional de Dios. Una vez que entendemos y experimentamos este amor, nuestra respuesta natural es vivir de manera justa y fiel. Cuán distintas serían nuestras sociedades si dejáramos llenar nuestras pobrezas y vacíos humanos por el amor de Dios y no con ambiciones o bienes materiales. Jesús habla de proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos. Esto nos invita a reflexionar sobre las ataduras que enfrentamos en nuestra vida diaria. La libertad a la que se refiere no es solo política o social, sino también espiritual y más aún integral. Muchas veces estamos atrapados por miedos, rencores, adicciones o estructuras injustas. El mensaje de Jesús es claro: somos llamados a ser libres. Esta libertad nos permite vivir plenamente nuestra vocación humana y divina, sostenidos por la providencia de Dios. La esclavitud, si bien se enseña como una atrocidad de un reciente pasado histórico, tristemente se encuentra hoy presente también en diversas formas. Esclavitudes políticas, económicas, informáticas, religiosas y la peor de todas, la esclavitud del pecado. En Cristo está nuestra verdadera libertad. Finalmente, el texto menciona el año de gracia del Señor, una referencia al jubileo de la tradición judía, donde las deudas eran perdonadas y las tierras restituidas. Este concepto nos recuerda la importancia de la gratuidad y del no apego a la riqueza. Si de Dios venimos y a Dios vamos, debemos recordar que a Dios no le damos nada. Ante Él solo queda amarle, recibir y agradecer. La vida cristiana es un continuo agradecimiento por la misericordia de Dios, quien nos ama y perdona. Esta experiencia de gratuidad y que todo encuentra su origen y fin en Dios, particularmente en este año jubilar de la esperanza que como iglesia vivimos, nos impulsa a amar a los demás, a perdonar a quienes nos han herido y a pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido, y a trabajar por el cambio de las estructuras injustas, entendiendo que la libertad plena no es hacer lo que deseamos, sino responder con responsabilidad al amor divino. Hermanos, el mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret sigue vigente. Su invitación a la libertad, a la gratuidad y al amor universal es un recordatorio de que somos parte de un plan divino en el que Cristo es su principio y su fin, un plan que nos llama a plenitud. Este domingo, al meditar estas palabras, recordemos que la Escritura no es un texto del pasado, sino una guía viva para transformar nuestra realidad. Amén.